por eso no quería dejar de involucrar en nuestras clases, en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, el término intelectual. ¿Qué implica el intelectual, la intelectuala, dentro del estudio de la cultura? Y por eso podría haber elegido otros textos, quizás un poquito más eh, trascendentes en términos de rebeldía. Hay un libro que siempre recomiendo a la cultura, que es Rebeldes o Domesticados, de Raquel Ángel, que prácticamente analiza la situación de la intelectualidad latinoamericana a partir de una serie de entrevistas a intelectuales latinoamericanos muy, muy conocidos y obviamente críticos a estas cuestiones que venimos charlando, y que, bueno, plantea básicamente, o su pregunta, su premisa es, bueno, ¿cómo pasamos de intelectuales comprometidos, rebeldes de los 70, a intelectuales integrados, digamos, a la élite, o a la élite cultural, dentro de los 90? Claro, exactamente como vos decís, alejándose de alguna manera de las masas. Y es ahí donde tenemos varias cuestiones que ver en torno a la intelectualidad como mediador de la cultura. Que esto nace puntualmente en Europa, y es lo que va a decir Carlos Altamirano, a partir de los dos capítulos que tenemos para leer de ese libro. Uno es el relato de origen, digamos, la cuestión etimológica del término intelectual, en qué contexto social e histórico surge puntualmente, y después la tradición normativa, ¿sí? ¿Por qué se asocia que la intelectualidad debe tener una misión? Y esto efectivamente nos hace pensar lo que veníamos charlando desde hace un rato, ¿no? Cómo priorizamos o le damos entidad o legitimidad a determinadas posturas y no sí a otras. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la hegemonía gramsciana, que no adelanté ese concepto antes, justamente porque quería que lo pensemos en función de esta diferenciación que ustedes bien están haciendo entre intelectualidad eurocéntrica o europea puntualmente y intelectualidad latinoamericana. Digamos. Acá también tenemos halcones y palomas. Tenemos pensadores y pensadoras muy anclados en los paradigmas europeos, y tenemos pensadores que, habiendo leído, habiendo interpretado, habiendo estudiado esos grandes paradigmas de Europa, realizan teoría latinoamericana. Y como vos bien planteabas, Liz, el término de la ilustración, de los pensadores ilustrados. Efectivamente, en el contexto del término intelectual, hay un relato de origen, va a señalar Altamirano. Esperen que voy a acomodar ahí, a ver si ahí va. Hay un relato de origen. ¿Cuál es ese relato de origen? El famoso caso Dreyfus. El caso Dreyfus, digamos, Alfred Dreyfus, era un general militar francés de origen judío, que es acusado de alta traición por venta de información a cúpulas militares alemanas, y esto hace que, de alguna manera, sea expulsado de Francia y esté condenado a cumplir una prisión dentro de lo que es una de las colonias, que es Guyana Francesa. Y a partir de este gran caso, motivó justamente a una ruptura, a una grieta, podríamos llamar, ¿no? Esa grieta de los dreyfusistas y los antidreyfusistas. Los antidreyfusistas tienen un carácter antisemita, más conservador, y estaban organizados en lo que era el gobierno de Clemenceau, que es, digamos, el presidente de Francia por esos momentos, y que es justamente el que lleva este caso judicial a su máxima expresión. Pero un grupo de literatos, de la mano de Émile Zola, puntualmente, pero también estaban los Flaubert, escritores del realismo francés y también del naturalismo francés, lanzan una carta en Le Figaro, una revista muy importante de crítica intelectual,
con el lema "yo acuso", saliendo en referencia, o en defensa, mejor dicho, de este militar castigado por justamente vender información secreta. Este affair, ¿sí?, es prototípico y consolida toda una discusión dentro del mundo del intelectual, o lo que debe ser una intelectual. O sea, el estudio de la intelectualidad tiene que enfrentarse a la cuestión del affair, tiene que enfrentarse a la cuestión de la grieta. ¿Por qué hay intelectuales e intelectuales que están de un lado y por qué hay otros que están de otro? Pero claramente, y en un término semántico, podríamos decir que el término intelectual es novedoso, relativamente moderno, no data desde fines del siglo XIX como tal, y también es multiequívoco y polémico, ¿no? Como decíamos. Los intelectuales se descubren y se determinan en función de una misión. Un intelectual, y por eso está pegado a la tradición normativa, debe tener una misión, desde el punto de vista occidental, estamos hablando claramente. Entonces, en esos capítulos que tienen para leer, van a ver que Altamirano no expone una teoría general de los intelectuales, sino más bien unos criterios que sirvan de un tratamiento histórico y contextual del tema, y cómo eso también afectó medianamente a Latinoamérica. Digamos, hay una cita en el libro de Altamirano, donde, por ejemplo, el diario de La Nación publicaba o le daba más importancia al caso Dreyfus que a la guerra española con Estados Unidos, o incluso a lo que estaba pasando con la guerra o una batalla que se estaba desarrollando en Oriente, más puntualmente en China, ¿no? El caso del momento, el boom del momento, mediáticamente lo marcaba justamente el caso Dreyfus, que era una de los principales puntapiés, digamos, de la discusión política internacional en ese entonces. Entonces, Altamirano va a exponer al caso Dreyfus como el relato de origen por el cual se empieza a disgregar y a definir la actividad intelectual. Y ya que nosotros estamos estudiando justamente estudios culturales británicos, hay una parte que nosotros hablamos sobre la clase de Stuart Hall, que veíamos en el libro, que él intentaba explicar por qué no son los estudios culturales británicos un proyecto intelectual elitista, sino más bien que eran, o se proponían, mejor dicho, como un proyecto político y de intenciones de analizar la cultura desde la posguerra. Bueno, esto se debe, esta tajada que hace Stuart Hall sobre los estudios culturales británicos, se debe a que el término intelectual en Gran Bretaña va a estar contaminado por estas visiones que la propia Francia tiene sobre la intelectualidad, ¿no? En el caso de la grieta, en el caso, digamos, de separar la actividad intelectual de la actividad manual. Entonces, el término en Gran Bretaña, el término intelectual, evocaba frialdad, abstracción e ineficiencia. Son propias palabras que Raymond Williams determina en uno de sus libros póstumos, que ahora no se me viene el nombre a la cabeza, después voy a plantearlo. Y que claramente, o sea, no es que en Inglaterra no existían intelectuales, sino que existía un prejuicio, ¿sí?, sobre todo con la intelectualidad francesa. Desde ese momento, desde el caso Dreyfus, ¿sí?, se da lo que conocemos como intelectual comprometido a la francesa, cuyo máximo exponente es Jean-Paul Sartre. Y que tanto ha también definido nuestro país a partir de, por ejemplo, intelectuales como David Viñas, que han asumido ese rol de intelectual comprometido con la realidad, digamos, a tal punto, digamos, que defendió esa postura hasta el final de sus días. Viñas sería, para mí, uno de los intelectuales latinoamericanos en el cual le tendríamos que poner el ojo. Y voy a tomar
ya me parece que con todas esas intervenciones me van a hacer que el año que viene cambie bastante el programa y arranquemos con Latinoamérica de una, porque eso me parece que es muy importante y porque estoy coincidiendo con ustedes. Efectivamente, la primera parte de nuestro programa es muy eurocéntrico y quizás deberíamos matizarlo un poco. Profe, Bueno, sí, decime, Liz. yo pensaba en esto de la intelectualidad o el intelectual, la figura intelectual en la actualidad o a través del tiempo, ¿no? Porque mayormente cuando vos sos de una familia así, tipo trabajadora, humilde, cuando vos estudias te discriminan, básicamente. Claro, Em, entre pares encima. claro, como que te hacen bullying, qué sé yo, cuando vos te pones a estudiar te molestan, te gritan, te hacen, bueno, a mí me hacían eso, me hacen. Mm. eh, entonces como que se sienten, hay como una especie de, no sé si se llama, se sienten por ahí, yo creo que pasó eso con Gran Bretaña, por ahí, es el tema de los trabajadores o la gente que no accede por ahí a la universidad o lo que sea. No es que sea menos, sino que ellos mismos tienen esa configuración de creer que porque el otro estudió se cree Claro. más, pero la realidad es que uno no se cree nada. Y me acuerdo de la escena esta de, no sé si vio Matilda. La película Matilda, sí, sí, sí. Sí, Clásico. cuando, sí, cuando el papá recibe la visita de la maestra y le dice, ¿qué es lo que quiere? Que mi hija estudie, que mi hija, no, su hija es muy inteligente, su hija va a aportar cosas buenas, o sea, tiene que ir a la universidad, le dice la maestra, y él agarra y le dice, los intelectuales no sirven para nada, son una porquería. O sea, hay como una especie ahí de Exactamente. odio, Esa de escena, odio a los intelectuales. esa escena puede retratar específicamente cómo se tratan los intelectuales en Gran Bretaña. Y que tiene que ver esta cuestión con lo que vos decís. Hay un hermoso libro que se llama Aprendiendo a Trabajar, de un sociólogo británico llamado Paul Willis, en donde analiza básicamente por qué los hijos y las hijas de la clase trabajadora terminan siendo de la clase trabajadora, que se relaciona puntualmente con tu intervención, Liz. Efectivamente, en Gran Bretaña, pero también en Europa en general, pero con el foco en Gran Bretaña, se hace una separación tajante de lo que es la actividad intelectual de la actividad manual. La actividad intelectual no sirve o no serviría para nada, o solamente es para un determinado sector de la sociedad que debe encargarse de eso. La clase trabajadora tiene que agarrar el martillo, la hoz y la masa para trabajar. Walter, ¿querés hacer una intervención? No, con esto del intelectual, ¿no? Recién cité a Paco Taibo, lo Sí. debés conocer a Jesús Maestro, lo habrás escuchado nombrar, Jesús Maestro, un español, Jesús Maestro, ¿me dijiste? sí, Sí, no, 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 no lo tengo tanto. un autor español, ¿no? Que yo lo suelo escuchar en YouTube. Bueno, ahora me da gracia porque tiene un concepto negativo del intelectual, ¿no? Y él siendo un doctor en letra, en fin, no sé cuántas cosas, él tiene un concepto negativo del intelectual. Tenés que escucharlo. Habla, no lo trata de psicópata porque no da. Y Lo voy también a, dice que el lo voy a intelectual buscar. se queda solo. El intelectual se queda solo porque no tengo con quién hablarlo. O sea, si no va a la universidad, si no se junta con sus círculos ahí, con su secta, ¿no? Todo lo que estudió, todo lo que sabe, ¿con quién lo habla? Si la gente no, Totalmente. el 90% de la masa no le importa lo que dice Bastín, no le importa lo que dice Derrida, no le importa lo que dice nadie. A nadie le interesa, ¿no? Y Sí, sí, vos, sí. que te quedás solo, dice, ¿no? A No, veces me es resulta gracioso. cómico, por cierto. Es gracioso, es cómico, como vos decís, porque efectivamente, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser un intelectual o un grupo de intelectuales solamente dialogando entre ellos o solamente realizando una actividad de investigación aisladamente en su casa y con textos escritos por ahí hace muchísimos años? Efectivamente hay ahí una cuestión muy trascendental en términos de, bueno, cómo relacionamos el intelectual con, digamos, la persona comprometida que camina por las calles. Bueno, David Viñas
es un prototipo de ese tipo de intelectual comprometido, porque además de leer, reflexionar, sentarse en su casa a escribir, era una persona que caminaba a las calles de Buenos Aires 2 o 3 horas por día. Esto dicho por una de sus exparejas, que es Soledad Silveira. Digamos. Soledad Silveira decía, yo a David llegaba a la casa y muchas veces no lo encontraba, porque él estaba polulando por la calle Corrientes o estaba caminando. Digamos, efectivamente un intelectual tiene que tener contacto con su campo, que no son solamente los libros, ¿no? Sí, Walter, te escucho. No, también de Borges, que lo admira, en el fondo lo admira porque lo cita mucho, pero dice, Borges se jacta de que vivía en una biblioteca. Pobre hombre, la verdad, pobre hombre, todas las cosas que se perdió ese hombre. Dice así. ¿Por qué? Porque Borges no salió del mundo de los libros, ahí, de las góndolas de la biblioteca. Pobre hombre, dice, la verdad, pobre hombre, me da lástima, pobre hombre, todo lo que se perdió. Dice. No salió del nicho, efectivamente. Para mí se reviajó, porque yo me reviajé a través de los libros. No me fui ni a la esquina, Bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Importante de diálogo. El tema es justamente que el intelectual, al sentirse dentro de un grupo selecto en un primer momento, toma la palabra, o él cree, o la intelectuala cree tomar la palabra por el resto de la sociedad. Bueno, esto efectivamente es un problema, pero sucedió de esa forma. Avanzando ahí un poco con lo que plantea Altamirano, esta cuestión del término intelectual en Gran Bretaña, hay un autor que se llama Hayek y la determina o pone 3 causas que provienen del sentido común. En primer lugar, bueno, la enemistad que nosotros ya sabemos que existe entre Francia e Inglaterra, una tradición histórica de enfrentarse, salvo cuando sus intereses se ven comprometidos y ahí sí se juntan para atacar a un adversario peor, como en este caso no se puede llegar a hacer, se juntan en la OTAN, ¿no? Pero claramente hay una tradición ya bastante conocida y de varios siglos a enfrentarse con Francia, entonces los ingleses se enfrentan con el modelo del intelectual comprometido francés. La segunda causa es sociológica, ¿sí? En primera instancia porque la élite intelectual británica, que no son muchos, de hecho, los únicos, los primeros, y casi los únicos, me atrevería a decir, intelectuales que provenían de las clases populares británicas, son estos tipos que estamos leyendo, Raymond Williams, Terry Eagleton, Hogarth, Richard Hogarth, Thompson. En general, todos los intelectuales británicos estuvieron integrados a la élite dirigente y compartían los mismos ámbitos de esa élite dirigente o burocracia de esa famosísima democracia parlamentaria. Y después por una diversidad y superposición del término, en esta cuestión de separación, ¿no? de trabajo manual, trabajo intelectual, que ahora la vamos a ver cómo la resuelve Gramsci, por eso nos puede ayudar mucho el concepto de hegemonía y esta llave que nos ofrece Gramsci para resolver esta contradicción entre diferenciación entre trabajo manual y trabajo intelectual. En términos generales, lo que va a plantear el capítulo 1 es que el caso Dreyfus trajo consigo, digamos, una simbolización acerca de lo que es la deslealtad a la nación. Las famosas grietas, ¿sí? La grieta no es argentina, efectivamente, digamos, la grieta proviene, y el pensamiento binario proviene fundamentalmente de Europa. Nosotros la trasladamos a nuestras discusiones regionales. Pero Dreyfus significa eso, la grieta, sin ponerle más nombres, porque efectivamente hay una división tajante ahí entre grupos de intelectuales que están de un lado y otros que están del lado de enfrente. Vamos a ver ahí la tradición normativa. Bueno, justamente, y volviendo a lo que fue la influencia notoria que en el periodo colonial y en el neocolonialismo, diría Pino Solanas y Octavio Getino, existe
una clara influencia de las ideas europeas y las aplicamos casi a modo de copy-paste en nuestra región. El romanticismo fue un movimiento que también podemos generar varias trayectorias, no nos vamos a poner a hablar del romanticismo, pero pongo el romanticismo porque Fichte, ¿sí? El pensador alemán Fichte, era un romántico. Y el romanticismo ha tenido un peso muy notorio en nuestra consolidación del Estado nacional. Básicamente el destino del intelectual para Fichte es velar por el progreso de la humanidad. O sea, ¿qué debe ser un intelectual? Esto se relaciona puntualmente, o como una comparación, Altamirano hace una equiparación entre el docto y el extranjero, ¿no? Que es lo que hablaba un poco este pensador Simmel, que es justamente lo que vos planteabas, Walter. ¿Qué puede saber un intelectual si es un extranjero de su sociedad? Si no entra en contacto con su sociedad, si no entra en contacto con su sociedad, es un extranjero de esa sociedad. ¿Qué puede saber? ¿Qué puede velar por el progreso de esa humanidad si justamente no se siente dentro de esa humanidad? Sí, Estela, Lo te juzga. escucho. Totalmente, Liz. Sí, sí. Estela, te escucho, si querés participar. Está en la feria. Estoy en la Feria del Libro y tengo que dar un taller de origami. Y bueno, me voy a desconectar media hora de 8 a 8:30, que es el tiempo que voy a dar el taller. Vamos a enseñar a hacer la grulla. Qué bueno, Yo Estela. tengo sangre asiática, tengo otras culturas también. Bueno, quería compartir esto, pero vine escuchando en el camino y bueno, ahora voy a tener que desconectar. Buenísimo, Estela. No, qué ganas tenés para estar de ahí adentro y conectarte igual a la clase. Así que éxito en ese taller y pasen a muy lindo. Cualquier cosita, preguntame a mí o preguntale a cualquiera de tus compañeros, mandame un mail a mí, cómo Dale. seguimos, pero metele tranqui a eso y después contanos cómo estuvo la Feria del Libro. Dale, listo. Saludos Estela, a todos. nos vemos. Si Chau. termino antes, me vuelvo a conectar. Buenísimo, buenísimo. Si todavía están. Sí, igual tranqui, metele a ese origami. Chao. Nos vemos. Bueno, tendría que ver si voy a la Feria del Libro, que vuelve después de 2 años, ¿no? de pandemia que no estuvo. Pero bueno, no. ¿Ustedes tenían pensado ir a la Feria del Libro? Aunque sea darse una vueltita. Como para ver, ¿no? Aunque sea qué es lo que hay, qué es lo que hay disponible. La pobreza es digna, pero yo quiero ir. Sí, porque Justo encima, antes de la clase estaba viendo, porque había muchos comentarios en redes sociales sobre el discurso de apertura. que lo hizo un Muy escritor, picante. ¿no? Lo hizo un Sí, sí. escritor que llama, ¿cómo se llama? ¿No? No me sale ahora, para que lo busco acá. Que habló, que dijo, esto no es Sacomano. Sacomano. Dijo de todo, sí. Esto no es una feria, sino que no es un evento cultural, sino es el evento de las industrias, una cosa así, dijo, ¿no? Bueno, Sacomano es así, es sacamano. Sí, el que lo ha leído sabe que es así, es bravo. No, él no pide permiso para hablar. Podríamos tenerlo como una especie de intelectual crítico, ¿no? También, que como vemos, no abundan estos casos, o por lo menos no tienen prensa, porque vamos al punto. Yo coincido con Walter y también con lo que plantea Liz. Estos intelectuales existen. El tema es que no tienen prensa o se ven obligados a hablar cuando tienen esta oportunidad, que es única, y me parece que la habrá aprovechado para demostrar lo que piensa, no de esta Feria del Libro, sino lo que piensa de la Feria del Libro ya hace un tiempo largo. O, bueno, hacer declaraciones en redes sociales, pero bueno, en definitiva es tremendo, ¿no? Porque tiene que ver mucho también con esta cuestión de lo que debe ser un intelectual, que se plantea como un régimen estricto, que tiene que sí o sí velar por el progreso de su sociedad,
pero al mismo tiempo es un extranjero de su sociedad, digamos, al meterse en su nicho, al encerrarse en su biblioteca, al juntarse con personas que piensan igual que él, que es lo que lamentablemente nos pasa, no solamente a los intelectuales, sino como sociedad, ¿no? Nos juntamos con personas que piensen igual que nosotros, bueno, un poco por nuestra salud mental también, ¿no? Pero digo, es muy difícil ponerse de acuerdo o velar por justamente el desarrollo de una humanidad si nos juntamos solamente con personas que piensen como nosotros, digamos, ¿no? Estaríamos bastante cerrados y cumpliríamos en ese caso esta equiparación del extranjero con el doctor, ¿no? Como, bueno, yo tengo una validación, una tutelación personal y puedo hablar sobre determinado proceso cultural desde la reposera de mi casa. Bueno, esto es un debate que también está en la sociología, pero muy notoriamente, y sobre todo a partir de, bueno, diferentes métodos, como podemos comparar, no sé, a Levi-Strauss, que es un arqueólogo, un antropólogo, perdón, sobre todo, que iba y, por ejemplo, estudiaba los caudoveos en Brasil, o a diferentes tribus en lugares recónditos, ¿no? Para Europa, ¿no? Del planeta, pero él los miraba desde un punto de vista, ¿no? Los miraba desde el monte, desde arriba, nunca se acercaba y tomaba contacto con ellos. Acá hay, bueno, hay un caso muy particular de un italiano que vino a hacer, que también era antropólogo, ahora no me acuerdo el nombre, ya me va a salir, tengo la memoria muy quemada, y que vino a estudiar, o sea, fue un italiano que vino a Buenos Aires, se instaló, después encontró un lazo familiares por Paraguay, se va a Asunción, y se va a estudiar a los indios chamacocos, en el norte de Chaco paraguayo. Bueno, tanto se metió este antropólogo italiano en la vida, que compartía, le sacó fotos a los indios chamacocos, convivió con ellos prácticamente, bueno, terminó muerto. Digamos, no lo vieron más, lo dieron por muerto, lo dieron por deceso, así que alguna cagada se habrá mandado, y los indios chamacocos se ve que no lo perdonaron y lo pasaron a mejor vida. Pero bueno, tiene que ver un poco con esta cuestión que estamos hablando de la distancia entre el intelectual y la sociedad, y cómo alguien que debe velar por el progreso de esa sociedad, al mismo tiempo, o se siente extranjero, o se individualiza y se aísla de lo que está pasando en la sociedad. Y por eso hay un intelectual muy importante que se llama Benda, que es de la tradición antidreyfusista, que habla de la función moral de la intelectualidad, ¿no? Una división de dos humanidades que están dentro del entendimiento materialista de la humanidad, ¿no? Capas populares, clases populares por un lado, y burguesas, pequeñas burguesas por otras. Los clerks, que son los intelectuales, abogan por la ciencia. Bueno, pero ¿qué ciencia determinan ellos que es necesario para interpretar la realidad? Entonces, de alguna manera podríamos plantear que existe entre estos intelectuales elitistas una separación de lo que son sus ideas respecto a lo que es la realidad empírica. Estas preguntas, ¿para quién hablar? ¿Para quién escribir? Bueno, Sartre lo va a plantear muy fuertemente en qué es la literatura, ¿no? Fundamentalmente, y va a equiparar al escritor intelectual, o va a abogar por una ciencia que sea crítica, que despierte la reflexión, que vuelva o que se esfuerce permanentemente por vincular de nuevo a la intelectualidad con la realidad empírica. Y acá me gusta mucho un lema de un autor que si bien no es latinoamericano, es del tercer mundo, así que vamos a ver que de a poquito vamos a ir leyendo autores y autoras del tercer mundo, que habla de una equiparación, de una igualación, de una similitud entre la intelectualidad y el francotirador. El intelectual, para Said, el intelectual crítico, puede perturbar el status quo. O por el contrario, puede abogar a su orden, ¿sí? O trabajar para su orden. ¿Cuántos intelectuales
e intelectual las vemos en televisión día tras día, que están todo el tiempo despotricando para salvaguardar cierto orden social, ¿no? Y que salen a hablar mal, no sé, de los movimientos populares, o que salen a defender determinada postura de algún político de turno. Bueno, son cuestiones que se siguen dando tranquilamente en la intelectualidad. Y bueno, Raquel Ángel, que si bien no tenemos esta fuente bibliográfica, pero me gustaría poner el ejemplo para que lo pensemos, es una pensadora argentina que habla de un traslado de la intelectualidad argentina y latinoamericana de los 70 a los 90, y pone dos figuras de la mitología. Para ella la intelectualidad latinoamericana pasa de Prometeo a Narciso. Pasa de un intelectual comprometido, prototípicamente en Viñas, pero podemos pensar, no sé, incluso en un Galeano, incluso en un Ariel Dorfman, en muchos intelectuales, que lo malo que tiene ese libro es que no le hizo ninguna entrevista a ninguna intelectual a mujer, ¿no? Eran todos hombres. Ahí también hay un límite. Pero en esas entrevistas llega a la hipótesis siguiente: la intelectualidad latinoamericana está en una crisis en la cual para mí en la actualidad no estaríamos saliendo, ¿no? ¿Y cuál es esa crisis de intelectualidad? Bueno, un pasaje de un ser mitológico como Prometeo, protector de la civilización humana, preocupado por los intereses societarios y la trayectoria de esos intereses, a un Narciso, a una imagen mitológica del Narciso, a una intelectualidad que sobreestima sus habilidades y que constantemente está admirando su propia imagen y sus propias hipótesis y sus propias ideas. ¿Qué significa esto? Que un intelectual o una intelectuala que no es crítico también consigo mismo, recae en la adulación. Lamentablemente, y a mi humilde juicio, esto está pasando mucho en la academia argentina y latinoamericana también. Se recae en la adulación o en el traslado de las formas a determinados objetos que no tienen un alcance social tan grande como se cree. Sí, Liz, decime. No, lo que quería decir que el término de, no todos los intelectuales, pero hay un grupo de intelectuales que están pensando en esa masa y que, o sea, no hay una separación tajante en lo que es Prometeo y Narciso, sino que todavía hay Prometeos, y no solamente en el hecho de proteger a la humanidad, sino de querer otorgarle a esa humanidad un poquito de sabiduría, ¿no? Un poquito de conocimiento para cambiarle esa mirada o esa perspectiva trágica de que yo nací así y me voy a morir así. Totalmente, Liz. Por eso Raquel Ángel habla de una generalidad. Claramente a los intelectuales que ella está entrevistando a fines de los 90, sobre todo, muchas de esas entrevistas se publicaron en Página 12, ella está hablando que el gran campo intelectual, por ejemplo, armó un consenso masivo que unió desde Luis Alberto Romero hasta Marcos Aguinis, por ejemplo, para el apoyo de un régimen político como el Menemato, el menemismo. Entonces, se refiere a esos consensos que se dan, ¿no? Bueno, hay una famosa pelea, que si quieren después le paso el link de YouTube, que es una discusión, que en realidad ni llega a ser discusión, entre Sarlo y David Viñas, en un programa que todavía sigue saliendo por Canal 7, que es Los Siete Locos. Bueno, esa discusión de un Viñas completamente exaltado e ido, casi ya chupado por su personaje, empieza justamente a despotricar contra todos los intelectuales que de alguna manera armaron un consenso para la consolidación o la legitimación de un régimen político como el menemismo, y él era el único que lo estaba denunciando dentro de esa mesa. ¿Lo vieron ese video? ¿Saben de qué me estoy refiriendo?
o por ahí después se los paso. Sí, Walter, decime. Yo no soy un intelectual, nada que ver. Pero con esto de que uno lee y no tiene con quién hablar, aprovecho la clase, ¿no? Y, por ejemplo, con esto del intelectual, Nobleza obliga. Yo a los europeos le admiro la literatura. La literatura son los fundadores de la literatura, ¿no? La literatura es greco-latina, en fin. Y hay varias obras que dejan al intelectual mal parado, ¿no? Acá lo puse rápido, acá me viene a la mente El crimen y castigo, ¿no? Raskolnikov es un estudiante de universidad, escribe en un diario, tiene ideas, bueno, es un asesino, ¿no? Un psicópata. Después acá también me acordé de El Sur, de Borges, hay un tal Juan Dajman, que bueno, es secretario de una biblioteca, vive entre libros, no me acuerdo por qué, termina en el campo, ¿no? Se aleja de su mundo y bueno, termina mal, ¿no? O sea, sale de la biblioteca, va al mundo real, y bueno, en el mundo real no lo desconoce, no lo conoce, y bueno, termina mal. Se encuentra con el gaucho. ¿Cómo es esa obra literaria a la que hacían referencia? ¿Cómo El Sur. El Sur de Borges. El Sur de Borges. Bueno, el mismo Quijote, ¿no? Yo soy admirador de Cervantes. Obviamente de la novela también, pero Don Quijote también, ¿no? Es un tipo que vive entre libros y, bueno, después se vuelve loco, ¿no? Y confunde la realidad con la ficción, ve cosas que no existen, ¿no? La edad de oro, él quiere traer de nuevo la edad de oro, ¿no? O sea, a ver, un mito. Y con esto porque en realidad todos los intelectuales hablan en nombre de la gente. Ayer leíamos a Echeverría y a Sarmiento, y también hablan en nombre de la libertad, de la justicia, del orden, y de todo tipo de cosas. Obviamente, no salían 2 cuadras de su casa, no sabían, eran nene de mamá, ¿no? O sea, Claro. No conocían el mundo. Conocían a Rousseau, conocían a toda esa gente, pero la tierra, el polvo, no lo conocían. Pero ellos, bueno, hablaban en nombre de todos, ¿no? Se ponían esa actitud mesiánica y hablaban en nombre de todos. Es el intelectual, ¿no? El intelectual parece que tiene sus ideas y son las verdaderas, tiene razón. No, nada más era eso. No, excelente el ejemplo, porque aparte, digo, por eso no quería dejar de reflexionar sobre esto, ¿no? Porque pareciera, ¿no? Como que en cada clase venimos, bueno, tenemos este texto, a ver, bueno, ¿qué dijo este autor? Y en ningún momento planteamos una mediación crítica. Bueno, hacia eso tenemos que ir, hacia lecturas que justamente vayan sobre esta cuestión, ¿no? Lo que me señalás de Quijote, digamos, es completamente develador y me hizo prender a Chispita con eso, ¿no? Tal cual, o sea, ya no sabe distinguir entre la realidad y la ficción, e inventa cosas, digamos, que no pasan, bueno, la famosa escena de los molinos, todo lo que vemos, que para mí también, hoy por hoy, es fácilmente distinguible y recurre, o sea, digamos, ¿con qué se soluciona esto? Con más actividad intelectual, ¿no? Lamentablemente, pero es así, porque no nos queda otra. Porque para discutir, para criticar a estas posiciones tenemos que asumir, digamos, por lo menos una metodología similar para que justamente nuestro discurso se empiece a legitimar o se empiece a difundir como algo completamente alternativo. Es lo que justamente va a ir Gramsci, y con esto termino, así ya le damos un minutito más a la charla, ¿sí? ¿Qué hay de singular de Gramsci respecto a la tradición marxista? Que él ve que el concepto, de hecho lo funda, el concepto de hegemonía, es el principal garante que tiene, por ejemplo, el sistema capitalista para reproducirse. Digamos, ¿por qué las personas? La misma pregunta que se hacía Thompson. ¿Por qué las personas, la clase trabajadora británica, asocia su bienestar al Partido Conservador de Churchill, aún cuando él no estaba en el poder? Bueno, por esta cuestión, por la hegemonía. ¿Y quién construye la hegemonía? Y bueno, la construyen en parte, o en gran parte, los intelectuales. Gramsci ve que la situación en Italia se puede bifurcar en 2 grandes campos. En los intelectuales tradicionales, que ejercían fundamentalmente ejercicios de intermediación,
y es ahí donde el doctor, los maestros y puntualmente también los médicos van a cumplir este papel de traslado hegemónico, podríamos decirlo de alguna manera. Y otros intelectuales, más gramscianos, ¿sí? Acá se pone casi que es autorreferencial esto, que apuestan a la transformación social a partir de una alianza obrero-campesina. Y acá resuelve con una frase la tensión entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Qué tiene de particular el trabajo intelectual? Bueno, todos los humanos somos intelectuales, pero no todos tenemos en la sociedad la función de intelectuales. Y bueno, creo que con esto, con esta frase, ya podemos ejercer lecturas críticas de la función de la intelectualidad y de cómo el intelectual se asume como una especie de traductor, digamos, de lo que pasa en la sociedad. ¿Quién le concedió ese lugar? ¿Cómo se lo legitimó? Walter, ¿querías decir algo? No, acá capaz que ya me voy a un extremo, ¿no? Porque lo tengo acá en mi biblioteca, Mi lucha de Hitler, ¿no? Mi lucha de Hitler, o sea, todo el mundo lo conoce, ¿no? Dice, bueno, bla, 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 él no era como el resto, él leía, mis libros me deleitaban, leía mucho y consensuadamente en todas mis horas de descanso, ¿no? En su libro, en la Biblia nazi, ¿no? Él dice que compraba libros, ¿no? No se juntaba con el resto porque el resto estaban en la pavada, ¿no? Y él quería los libros y bueno, se cultivaba, ¿no? En fin, ya saben todo cómo terminó todo el cultivo ese, ¿no? Lamentablemente. Y Es un bueno, extremo ya salvaje, pero bueno. sí, no, es un Él era un extremo, hombre de libros. es un extremo no tan salvaje, porque esta cuestión que vos señalás, Walter, esta disociación que puede haber de la realidad entre el intelectual y la sociedad, puede llevar a posturas extremas como la que vos señalás. Para mí es muy pertinente el ejemplo. Así que bueno, creo que hemos tenido un acalorado y largo debate sobre la intelectualidad. Les recomiendo que si pueden, vayan leyendo esos dos capitulitos del libro de Altamirano. No sé si quedó alguna duda o alguien quiere hacer una intervención al respecto de eso. Profe, yo quería decir